Inicialmente, cuando estamos hablando de una desigualdad, ¿qué entienden ustedes en esa palabra? Desigualdad. Que no son iguales. Que no son iguales, ¿sí? Entonces, las desigualdades tienen mucho en común con las ecuaciones que ya estuvimos trabajando. En cuestión a procedimientos, a cómo se resuelven, tienen mucho en común. ¿Sí? La diferencia es que acá los lados no son iguales y eso es lo que da origen a la desigualdad. Entonces, se dice que una desigualdad es una relación que establece una comparación entre dos cantidades que no son iguales. Entonces, por ejemplo, miren acá dice 2 menor que 4. Entonces, aquí hay una desigualdad porque esos valores no son iguales. Pero entonces, para poder establecer que dos números, dos expresiones no son iguales, se debe de utilizar cierto símbolo. Y los símbolos que se suelen utilizar acá los tenemos aquí en la imagen. Menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Esos son los símbolos que se van a estar utilizando. Y dice que su estructura es similar a una ecuación. ¿Sí? Pero en lugar del signo igual, utiliza y ahí está. Por ejemplo, tal vez en las ecuaciones mirábamos la expresión 2x más 3 y decía igual 6, por ejemplo. Esa es una ecuación. Pero la desigualdad tiene la misma estructura, sé que puede tener hasta la misma expresión, pero en lugar de un signo igual, por ejemplo, aquí nos va a decir que esto es mayor. Entonces eso ya es una desigualdad. Y esto me está diciendo a mí que la primera parte de esta desigualdad, ¿sí? Es mayor a la segunda parte de la desigualdad. Entonces, ahí está el concepto inicial. Yo creo que no sé si ya le tomaron captura o ya lo copiaron para que pueda avanzar a lo siguiente. Ya, profe. Muchas gracias. Entonces voy a avanzar. Ahora. Acá está la palabra intervalos. Bueno, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en las ecuaciones obteníamos una respuesta. Por ejemplo, x es igual a 24. Y ese era el único número que cumplía, ¿sí? Ahora, en una desigualdad no va a ser así. No va a ser solo un número, sino que es un conjunto de números. Y ahí es en donde va a venir el origen de la palabra intervalo. Entonces sé que la respuesta a una desigualdad se conoce como conjunto solución. ¿Y por qué conjunto solución? Porque se compone por varios números. Recuerden que un conjunto es una agrupación de elementos con una característica en común. Esa característica en común acá va a ser, por ejemplo, que todos los valores son mayores, por ejemplo, a 24, o todos los valores que van a corresponder a la desigualdad son menores o son iguales a cierto valor. Entonces, eso es lo que nos va a ir indicando. Ahora, el conjunto solución está representado por intervalos. Y el intervalo es una región comprendida entre dos números reales. Entonces, ahí vamos sacando conceptos, ¿verdad? Ya sabemos que la respuesta acá no va a ser solución, sino que se llama conjunto solución, porque son varios números. Y este conjunto solución es el que se representa por medio de un intervalo. ¿Y qué es un intervalo? Es una región que está limitada por dos números reales. Y entonces ustedes tienen aquí una imagen, miren. Aquí está, por ejemplo, un valor A y un valor B. Por ejemplo, que yo dijera que acá el valor es -8, ¿sí? Y aquí fuera 5. Entonces, lo que me indica esto es, entonces, que
todos los valores que están entre esos dos números cumplen con la condición de la desigualdad, ¿sí? O sea que entonces utilizaría menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, que son los números que están entre esos dos valores. Muy bien. Y pues no siempre vamos a conocer los dos límites del intervalo. Puede ser que exista de otra manera. Entonces ahora vamos a ver qué tipos de intervalos existen, ¿sí? Y es que la respuesta de una desigualdad no solamente se va a poder representar como el intervalo como tal, se va a poder representar, digamos, en la notación de desigualdad, se va a notar como un intervalo, como una pareja ordenada, o se va a representar también como una gráfica, así como se mira acá en esta parte. Pues, ¿me confirman, por favor, si ya le tomaron captura para poder avanzar? Ya, profe. Muchas gracias. Entonces, vamos con los tipos de intervalo. Entonces, cuando hablamos de tipo de intervalo, principalmente vamos a hablar de dos tipos. El primer tipo de intervalo es el intervalo abierto. Y lo primero que debemos de saber es que el intervalo abierto lo vamos a representar con paréntesis. Bueno, y si ustedes no conocen esos signos de ocupación, pues más o menos tienen esta forma, ¿verdad? Los paréntesis. ¿Y qué es lo que nos va a indicar este intervalo abierto? Lo que nos indica es que no incluye a los extremos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en la imagen anterior en donde les había puesto menos 8 y 5, si esos fueran intervalos abiertos, entonces el menos 8 y el 5 no forman parte del conjunto solución, únicamente los números que están entre ellos, ¿sí? Entonces a eso se va a referir ahí. Bueno, y su origen viene de los símbolos menor que y mayor que, de esos dos símbolos específicamente. Aquí pues vemos una notación, ya después cuando comencemos a trabajar este tipo de desigualdades que son compuestas, donde tenemos tres partes de una desigualdad, ahí vamos a ver este tipo de intervalo, donde pues nos va a servir más que todo para poder entender cómo se grafica el intervalo en una recta numérica. Entonces miren que acá, como observamos, miren, tiene símbolos menor que. Tiene símbolos menor que. Entonces, ya nos dice que estos signos son los que dan origen a el intervalo abierto. Y como dice que se representa con paréntesis, entonces miren, ahí están los paréntesis. Paréntesis menos 2, se coloca coma, se coloca el otro número que es el otro extremo, en este caso es 6, y paréntesis también, porque este también está con un signo menor que. Entonces, ahí está formada la pareja ordenada. Ahora, ¿cómo se va a representar esto en una recta numérica? Primero, tienen ustedes su línea. A ver, miren. Vamos a colocar así al azar, ¿verdad? El primer valor, pues, es menos 2. Ustedes, pues, ya sabrán, por ejemplo, aquí tenemos el 0. El 0, aquí vamos a colocar el menos 2. Y por acá vamos a colocar el 6, ¿sí? Entonces, como mi pareja ordenada dice que está de menos 2 a 6, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que el conjunto solución se encuentra en toda esta parte. Toda esa parte. Ahora, ¿cómo se representa el intervalo abierto en una desigualdad? Y es bien sencillo. Se simboliza haciendo un círculo en el punto, ¿sí? Miren, ahí. Pero ese círculo
no se pinta, ¿sí? O sea, su centro es abierto. Por eso es de que se dice que es abierto. Miren, el círculo va a ser abierto, no se pinta su centro. Y ese círculo abierto es el que va a representar el intervalo abierto. Me doy a entender acá con la forma de representar. Sí, Ya se dan cuenta pues que solo hay que colocar, miren, la línea, colocamos los dos números que son extremos, ¿sí? Extremos se refiere a los dos números que están acá, ¿verdad? En esos paréntesis. Ya expliqué, la solución acá pues es todo lo que está entre estos dos números, pero el conjunto solución no incluye al -2 y al 6. Es decir, que estos no cumplen con la condición, ¿verdad? Eso no cumple con la condición. Bueno, vamos a ver el siguiente tipo de intervalo. Espero que hayan copiado o tomado captura. Igual les recuerdo que está siendo grabado el video de la clase. Ahora vamos con el otro intervalo que es el intervalo cerrado. Y el intervalo cerrado, pues se nos dice que se va a representar con corchetes, ¿sí? Se va a representar con corchetes. Y pues estos son estos, los más o menos cuadraditos, ¿verdad? Bueno. ¿Y qué indica el intervalo cerrado? Esto indica, al contrario del abierto, que estos números sí los incluye, ¿sí? Es decir, los números del extremo sí están incluidos. Entonces, ahí tenemos, miren, está el símbolo que los origina. Igual siguen un signo menor o mayor, pero la diferencia aquí con los anteriores es de que estos tienen agregado igual que, menor o igual que. Esos símbolos son los que dan origen a un intervalo cerrado. Y ahí observan ustedes, ¿verdad? Son los mismos números, miren. -2, pero aquí, en lugar de que solo esté el símbolo menor, aquí está -2 menor o igual a x. Y x menor o igual a 6. ¿Verdad? Al decir que el valor puede ser menor o igual, se está diciendo que también le incluye. Eso es lo que da a entender esto. Entonces, como tiene ese símbolo, cuando nosotros notemos ese símbolo, entonces a nuestro límite le vamos a agregar ese número, le vamos a agregar el corchete, ya que es el símbolo que representa el intervalo cerrado. Entonces ahí está, el primer número, miren, es -2, luego se coloca coma, luego el otro límite, que en este caso es el 6, y como ese también tiene el símbolo menor o igual que, entonces también es cerrado. Entonces, a veces, pues estas palabras tal vez tienden a confundir abierto, cerrado, los símbolos y los puntos que se van a utilizar por el concepto. Se pensaría que tal vez algo cerrado es lo que no va a incluir y abierto es lo que sí va a incluir, pero no es así. Y el nombre prácticamente, pues, se observa en los circulitos que van a hacer la representación gráfica. Bueno, miren. Aquí está la línea. Vamos a colocar, aquí está el -2. Y por acá vamos a colocar al 6. No le estoy colocando escala, únicamente estoy colocando los dos números como referencia de que son un conjunto solución, ¿sí? No estoy marcando en sí una diferencia ahí. Y entonces la solución
Ahora, en esto, para poder representar el punto, también se hace un círculo, pero este círculo sí se pinta del centro. Ese no se deja sin pintar en el centro, ¿sí? El círculo pintado completo. Y el círculo pintado completo es el que me va a indicar que el número sí está incluido en la solución de la desigualdad. Entonces ahí tenemos la diferencia, ¿verdad? En el intervalo abierto se utilizan paréntesis, los símbolos son menor y mayor, y lo representa un círculo con el centro sin pintar. Y en intervalo cerrado se utiliza corchetes, los símbolos son menor o igual, mayor o igual que, y los puntos de los límites se representan con un punto pintado en el centro, ¿sí? Entonces ahí está. ¿Alguna duda respecto a estos dos tipos de intervalo? No, profe. No, profe. Les vamos a avanzar a los siguientes. Bueno, este es el siguiente tipo de intervalo. Bueno, ahora, estos dice que son semiabiertos. Y podemos decirlo así, miren, cuando estamos hablando de que un intervalo es semiabierto, es porque dice que uno de los extremos sí es parte de la solución y el otro no. Es decir, un extremo es abierto y el otro es cerrado, ¿sí? Entonces combina los dos símbolos y entonces ustedes pueden ver ahí. Ahora dice, puede ser por la izquierda o por la derecha. ¿A qué se refiere esto? Pues el nombre dice semiabierto. Recordemos, ¿cuál es el símbolo que simboliza al intervalo abierto? Es el paréntesis. Entonces, el intervalo es semiabierto por la izquierda cuando el paréntesis está en la izquierda. Y es semiabierto por la derecha cuando está abierto por la derecha, ¿sí? Cuando el paréntesis está a la derecha. Mientras tanto, el corchete que simboliza al intervalo cerrado está en el otro lado. ¿Cómo sería la representación acá de este intervalo? Miren que estamos hablando con los mismos números para que vayan viendo un poco la diferencia que tienen. Ahí tenemos menos 2 y el número 6. Bueno. Entonces, el menos 2 aquí es abierto. Entonces, en el menos 2, el círculo va sin pintar. Y el 6 es cerrado, entonces aquí va un círculo con el centro pintado. Y la solución a este sistema es todo lo que está entre ellos, ¿verdad? Y también los puntos cerrados. Así sería ese intervalo. Por lo contrario, el otro intervalo, primero la línea, ahora tenemos ahí, de igual manera, el número menos 2, el número 6. Ahora, ¿el menos 2 es abierto o es cerrado? Cerrado. Cerrado. Entonces ahí el símbolo, el puntito va pintado en el centro. Ahora el menos 6, como tiene paréntesis, es abierto. Entonces ahí va un círculo sin pintar en el centro. Y la solución está entre ahí. Esta es la forma de representar ahí estos intervalos, ¿verdad? Semiabierto y así. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No, No sé si ya le profe. tomaron captura para poder avanzar. Todavía tenemos 2 minutos. Sí. Ya, profe. Quiero hablar del último tipo de intervalo. Así el día viernes pues nos dedicamos a resolver desigualdades.
Pues, este tipo de intervalo son los intervalos infinitos. Bueno, dice que suceden cuando uno de los extremos no tiene un valor exacto. Es decir, por ejemplo, en estos otros decíamos menos 2 y 6. Pero aquí no sabemos cuál es el otro extremo. Se conoce uno de los valores, pero el otro no se conoce. Entonces, dice que tiene al infinito, ¿sí? Como extremo. Y el límite infinito siempre es abierto, ¿sí? Como no se conoce exactamente qué número es el infinito, entonces es abierto porque no lo va a tomar en cuenta, ¿sí? Recuerden que abierto significa que no lo toma en cuenta dentro de la solución. Solo es una referencia en mi notación de una pareja ordenada. Esa es una pareja ordenada. Pero ese número infinito no forma parte de la solución. Y de la misma manera, este puede ser por la izquierda o por la derecha. Por ejemplo, en este primero, ese intervalo es por la derecha, porque el infinito está en el lado derecho. Y miren, como siempre es abierto, entonces ahí tiene ese símbolo. Ahora, este es infinito por la izquierda, porque el signo de infinito está en la izquierda. Y noten que miren, por la derecha es positivo, ¿sí? Más infinito, y por la izquierda es menos infinito. ¿Cómo nos quedarían estas gráficas? Entonces, voy a trazar ahí las líneas. Solo, aquí en este caso, pues solo voy a hacer referencia al número que se nos está diciendo. Miren, aquí dice menos 2. Lo voy a colocar acá en el centro. Recuerden de que no está a escala, únicamente estamos colocando los valores. Y en este otro está el número 6. Ahora, ¿hacia dónde se va a pintar el conjunto solución? Depende de hacia dónde está infinito. Miren, en este infinito dice que está a la derecha. Entonces se pinta al lado derecho, ¿sí? Ahora aquí, infinito está a la izquierda. Entonces se pinta al lado izquierdo. Ahora, respecto a los puntos que deben de ir en el menos 2 y el 6, eso es de acuerdo a el signo que tienen. Miren, aquí está un corchete. De eso significa que el menos 2 sí está tomado en cuenta y lleva un punto cerrado. Y el otro, el 6, tiene un paréntesis. Entonces, ¿eso qué significa? Que es abierto. Que es abierto, correcto. Entonces ahí va el circulito sin pintar. Ahora, miren. Como estamos hablando de infinito, al final de la línea se le va a agregar una punta de flecha y ahí se va a colocar el símbolo. Miren, en este caso es más infinito. Siempre se debe hacer esto. Esto indica que va de menos 2 hasta más infinito. Y en este, aquí colocamos la punta de la flecha y eso indica que va de 6 hasta menos infinito. Miren, por la derecha más infinito, por la izquierda menos infinito. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, Profe, solo con una duda. dígame. Cuando en la de abajo en el 6 queda abierto cuando está en el lado derecho el número. Sí. ¿Qué pasa? O sea que en la de arriba, en el menos 2 está No. cerrado. No. Eso ya depende de qué símbolo tengamos. Entonces, esto lo vamos a ver en las desigualdades que vayamos a resolver. Porque como esto se origina por los símbolos, el abierto se origina por el símbolo menor y mayor que. Eso fue lo que dijimos. Y los cerrados se originan por el símbolo menor igual y mayor o igual que. Entonces, dependiendo del símbolo que esté en la desigualdad, así va a ser ese número que conozcamos. ¿Sí? Entonces, eso se determina al resolver la desigualdad, ahí vamos a determinar si el número conocido es abierto o es cerrado. Aquí solo está para poder representar, ¿verdad? Que definitivamente se combinan los dos, ¿verdad? Así como estábamos aquí con los intervalos semiabiertos. En el intervalo infinito también podemos tener un extremo abierto o cerrado.
Solo infinito que siempre va a ser abierto. Es el profe. Profe, disculpe, Sí, dígame. no existen intervalos en lo que sean los dos positivos. Bien, hay intervalos que van a ser solo positivos. También hay intervalos que van a ser solo negativos. Pero como digo, eso ya lo vamos a ir analizando conforme resolvamos desigualdades. Ahí es en donde nos vamos a dar cuenta qué números son los que hacen cierta la desigualdad. Gracias, profe. Muy bien. De solo antes de finalizar, chicos, porque ya lo tenía por acá. Bueno, no sé si logran observar bien los números. No sé si se logra observar. O tal vez lo remarco un poco. No, sí se ve. Bueno, entonces, para que ustedes practiquen, ¿sí? Y grafiquen esos intervalos. Miren, está hablando con un solo número, entonces, para que grafiquen, y el próximo día de clase vamos a iniciar con eso. Vamos a iniciar graficando esos intervalos y luego vamos a resolver desigualdades. Bien, entonces, por favor, tómenle captura, lo resuelven en su cuaderno y el día viernes ustedes van a comprobar cómo era la gráfica de esto, ¿verdad? Bien, entonces, así estamos terminando y los dejo porque ya tengo la clase de física.